Hola, bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Tatiana Sánchez y con mi compañera Carla vamos a hablarles de los índices de desarrollo. Bueno, esto inicia en 1990 y es una idea planteada por dos personajes. El primero es Mahbub-ur Hans, que fue un economista y exministro financiero de Pakistán, y el otro es Amartya Sen, que es un economista de la India. Ellos exponen una nueva forma de cómo medir la riqueza del país dependiendo de tres dimensiones muy importantes, que la primera es la esperanza de vida. Esta nos permite ver como la verdadera calidad de vida de las personas y sus años de mortalidad. El segundo es la educación, hasta qué año la gente está estudiando, cuánto es la capacidad de educación del país, los ingresos por persona, que esto es el Producto Interno Bruto del país. Y estos índices los sacan una vez al año, lo calculan de 0 a 1 para poder entender el desarrollo del país. Puede que pase que el país está teniendo mejor economía, pero no se está haciendo un buen manejo en el tema de la salud, de bienestar, de la educación. Entonces sus índices van a ser más bajitos que de pronto un país que esté teniendo menores ingresos, pero esté haciendo un mejor manejo de educación y del tema de la salud, de bienestar, por lo que va a generar un mejor índice de desarrollo humano en el país. Pero para poder abarcar un poco más el tema del desarrollo es importante hablar sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales fueron planteados por la Organización de las Naciones Unidas en el año 2012 y consta de 17 objetivos que se plantean desarrollar para el 2030. Estos objetivos realmente afectan en el día a día a todas las personas, algunos más fuertes que a otros, y dentro de eso nos hace pensar mucho en la desigualdad tan grande que tenemos, pero también en la contaminación tan grande que hay y que probablemente no hay tanta conciencia. Uno de los que más me llama la atención son las aguas limpias y saneamientos, que pues es algo que está en nuestro día a día. Y habla este objetivo de que hay 800 millones de personas, como el 40% de habitantes, con escasez de agua, por lo que van a ser cada vez más países los que estén sintiendo la escasez de este recurso. Así que plantean que para el 2030 hay que invertir en una infraestructura más estable. También tomar en cuenta el tema de la higiene y hablar sobre este tema para cuidar más el medio ambiente, el agua. Hay un libro que se llama Salvar al Mundo. Es un libro en el que ellos plantean como prácticas del día a día en el que puedes tener más conciencia y cuidar los recursos naturales. Otro objetivo del que hablan es de la vida de ecosistemas terrestres. Aquí plantean el tráfico de la vida silvestre y de cómo esto acaba con nuestra biodiversidad y al final pues todo esto termina acabando con nuestra línea de vida. Otro objetivo que me llama mucho la atención es la producción y consumo responsable. Este es uno que hemos venido ya implementando aquí en Colombia, que habla de sí en la disminución de la huella, de que las industrias sean conscientes y los consumidores del reciclaje, de lo que se debe hacer con los desechos tóxicos, de lo que todo esto produce en nuestro medio ambiente para no hacerlo. Complementando lo que dice mi compañera y indagando más, la importancia del índice del desarrollo humano radica en que nos invita a cambiar la manera en la que entendemos el desarrollo de un país. Durante mucho tiempo se pensaba que un país era más desarrollado solo porque producía más riqueza, porque tenía un Producto Interno Bruto alto. Pero sin embargo, pues el índice del IDH nos muestra que ese no es el único indicador que debemos mirar. El verdadero desarrollo se refleja en si las personas tienen una buena calidad de vida, si viven más años de manera saludable, si pueden acceder a la educación de calidad y si tienen oportunidades reales de progreso. Es decir, el IDH nos ayuda a ver a la población y no únicamente a los números económicos. De esta manera, un país puede tener ingresos altos, pero si descuida la salud y la educación de sus habitantes, su índice de desarrollo será bajo. Y pues, en cambio, otro país con menos ingresos, pero con políticas sólidas en educación y bienestar, pueden alcanzar un índice más alto. Esto demuestra que la riqueza no garantiza automáticamente el desarrollo y que necesitamos una mirada más integral para entender cómo vive realmente la gente. Ahora bien, pues cuando hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible,
Es importante recordar que fueron planteados en el año 2012 por la Organización de las Naciones Unidas con la meta de cumplirse para el 2030. Son 17 objetivos que buscan erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar prosperidad para todas las personas. Lo interesante es que no son metas abstractas, sino compromisos concretos que afectan nuestra vida cotidiana. En el caso de Colombia, un ejemplo muy claro lo encontramos en los proyectos del acueducto rural. Programas como Agua al Campo buscan llevar agua potable a comunidades apartadas que históricamente han estado olvidadas. Tener acceso a agua limpia no solo es un servicio básico, sino que cambia por completo la vida de una comunidad. Mejora la salud, permite una mejor higiene, facilita la producción agrícola y en consecuencia impulsa el desarrollo local. Otro ejemplo está en las iniciativas de economía circular que se desarrollan en ciudades como Bogotá y Medellín. Allí se han implementado programas de reciclaje, de aprovechamiento de residuos y de educación ambiental que enseñan a los ciudadanos cómo reducir su huella ecológica. Estos proyectos se alinean con el ODS de consumo y producción responsables y muestran que en Colombia también se están dando pasos para enfrentar los desafíos ambientales. Pasando a los objetivos fundamentales del desarrollo humano, el PNUD, estos se centran en amplificar las libertades de las personas. ¿Esto qué significa? Pues garantizar que todos tengamos acceso a educación, a salud y a los recursos básicos que permiten llevar una vida digna. Pero también significa trabajar por la equidad y la sostenibilidad, porque no sirve de nada tener avances si estos no llegan a toda la población o si se logran destruyendo el medio ambiente. La UNESCO, por su parte, se enfoca en áreas como la educación inclusiva y de calidad, la promoción de la ciencia y la cultura para un desarrollo sostenible y la protección de la diversidad cultural junto con los derechos humanos. Cuando unimos las perspectivas del PNUD y la UNESCO, veremos que ambos apuntan al mismo fin: construir sociedades más justas, más educadas, más conscientes de su diversidad y más sostenibles. Un ejemplo concreto de esta unión entre la PNUD y la UNESCO son los programas de alfabetización en zonas rurales de América Latina. Estos proyectos no solo enseñan a leer y escribir, sino que también generan oportunidades laborales, fortalecen la educación social y fomentan la participación comunitaria. Además, suelen incorporar componentes de sostenibilidad como la enseñanza de prácticas agrícolas responsables o el cuidado de los recursos naturales, de modo que la educación vaya de la mano con el respeto por el entorno. Ahora quiero invitarlos a imaginar cómo podría ser el mundo en el año 2050 si realmente cumplimos con los objetivos del desarrollo sostenible y avanzamos en los ideales del desarrollo humano. En lo social, podríamos tener sociedades mucho más inclusivas, en las que la desigualdad no sea tan marcada y en el que las mujeres, los jóvenes, las comunidades indígenas y las minorías tengan las mismas oportunidades que el resto de la población. En un mundo en el que la educación y la salud sean derechos garantizados y no privilegios para unos pocos. En lo económico, la transformación sería enorme. Nos imaginaríamos economías basadas en energías limpias y renovables que reduzcan la dependencia de los combustibles fósiles. También hablaríamos de sistemas de producción sostenibles donde la economía circular sea la norma y no la excepción. Esto significa industrias que no solo produzcan, sino que reciclen, reutilicen y reduzcan el impacto de sus desechos. En lo cultural, el 2050 podría ser un momento de mayor respeto por la diversidad. Las culturas locales, los saberes ancestrales y las expresiones artísticas tendrían un papel central en la construcción de sociedades más humanas y conectadas con sus raíces. Además, la tecnología bien utilizada podría ayudarnos a preservar el patrimonio cultural y a difundirlo globalmente, haciendo que estas personas lo valoren y respeten. En lo político, por otra parte, el ideal sería contar con gobiernos más corporativos, capaces de trabajar juntos en los grandes desafíos que no se pueden resolver de manera individual, como el cambio climático, la migración o la pobreza global.
También se espera una gran mayor participación ciudadana en la que las personas no solo voten cada cierto tiempo, sino que se involucren activamente en construcción de políticas públicas y en el seguimiento a compromisos de los estados. En lo ambiental, en el 2050 deberíamos mostrarnos ciudades más verdes, con transporte público limpio, espacios sostenibles y una reducción significativa de emisiones de contaminantes. Será un mundo en el que la biodiversidad esté protegida, en el que los bosques, los ríos y los mares se conserven como patrimonio común de la humanidad y sobre todo un mundo en el que el agua, ese recurso vital, se maneje de manera responsable y que no falte en ningún rincón del planeta. Y si pensamos en Colombia, dentro de este escenario del 2050, podemos imaginar un papel protagónico. Nuestro país es uno de los más biodiversos del mundo y si logramos cuidar esa riqueza, podríamos convertirnos en líderes globales en la conversación. Colombia podría ser referente en proyectos de sostenibilidad, energías limpias y en protección de ecosistemas estratégicos como la Amazonía. Además, podríamos mostrarle al mundo cómo la diversidad cultural y natural pueden ser la base de un modelo de desarrollo más justo y equilibrado. En conclusión, el Índice de Desarrollo Humano, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los aportes del PNUD y la UNESCO, la proyección hacia el 2050 nos muestran que el verdadero desarrollo no se mide solo en dinero, se mide en libertad, en equidad, en inclusión, en sostenibilidad y en la capacidad de construir un mundo en el que todos podamos vivir dignamente. Si trabajamos desde ahora, ese mundo que hoy parece ideal podría convertirse en nuestra realidad dentro de unos años.